creo que habemos personas que tenemos esa experiencia de conocer al Señor, de haber recibido un impacto espiritual que transformó nuestra vida, que hay experiencias que tienen que ver con acontecimientos que transforman completamente nuestra manera de pensar y nuestra manera de sentir. Pero hay personas que no saben de eso. Entonces, una palabra a las personas que no tienen esa experiencia. Y luego ahorita me dedico a los que sí, ¿verdad? Cuando no se tiene esta experiencia, con frecuencia hay no solamente la duda, no solamente el desconocimiento de eso, sino la falta de identificación con quien sí tiene esa experiencia. Piensen ustedes, les estaba hablando hace un momento de que este es un aniversario, que es una fiesta. Piensen ustedes de alguien que acude a una fiesta, pero no conocen que se festeja, ni conoce a nadie más ahí. No tiene esa expectativa y probablemente pueda decir, ¿quién es esta persona que se celebra? ¿Por qué lo celebra? ¿Qué hace o de qué se trata, verdad? Entonces, cuando se tiene eso, evidentemente nos podemos identificar completamente todos, ¿verdad? No se puede identificar con la mayoría. Pero si usted está aquí y no tiene esta experiencia del Espíritu, permítame decirle, hay un acontecimiento del Señor en nuestra vida, la cual nos transforma completamente. Y si usted está aquí esta mañana, quiere decir, ha sido invitado por alguien o hay una inquietud en usted de que algo puede transformar su vida, algo puede transformar su manera de ser. No sé por qué pasaje esté usted atravesando, no sé por qué circunstancia haya en usted, pero hay un anuncio, hay una oportunidad, se lo anuncio yo ahorita, le digo, hay algo que puede transformar completamente su vida. Solamente le sugiero, le invito, abra su mente y su corazón. Mi sugerencia es, invite al Señor y dígale, Señor, yo no sé de qué es esto, pero hoy quiero conocerte. Y si esa es una apertura completa, es decir, usted lo dice con todo su corazón, usted cree realmente en eso, algo va a ocurrir. El Señor no es alguien que, ¿cómo decir?, voltee su rostro a otro lado o haga, como decimos popularmente, oídos sordos, sino el Señor se hace presente. Claro que posteriormente será el cultivo de esta experiencia, pero a quien no tenga esta experiencia, le sugiero, le invito, abra su corazón, así, con toda honestidad, con toda sinceridad. Solamente usted puede saber qué tanta necesidad tiene en esto o no. Con frecuencia el Señor aparece en momentos muy fuertes en nuestra vida, en los que realmente estamos al borde de un desastre o de una complicación muy seria, y entonces por eso abrimos nuestro corazón y acudimos al Señor. Si usted está en esa situación, bueno, pues bienvenido, este es el lugar adecuado para que usted sepa que su vida puede ser transformada. Si no está en esta situación, pues no espere a estarlo, ¿verdad? Es una buena oportunidad para tener esta experiencia. A los que ya lo tienen, muchas veces las experiencias más intensas en nuestra vida, más importantes en nuestra vida, o son cultivadas o son olvidadas. ¿Qué quiere decir con son cultivadas? Quiere decir, cuando nosotros hemos tenido la experiencia, el nacimiento de un hijo, la muerte de un ser querido, cosas así, con frecuencia estas están en nuestra mente, transforman nuestra vida y nos dedicamos a cierta manera de vivir porque decimos, a mí me ha pasado esto. ¿Sí me explico? Esa experiencia muy fuerte. Entonces nos definimos con respecto a estas experiencias. Y la experiencia espiritual no es diferente en ese aspecto. Requiere de un cultivo, requiere de una actualización. Y entonces yo sugiero, yo les invito esta mañana a que actualicemos nuestra experiencia en el Espíritu Santo. ¿Qué ha hecho el Señor en nuestra vida? ¿Qué ha hecho el Señor en nosotros? De tal manera que recordemos esa intensidad del momento cuando conocimos al Señor, cuando transformó nuestra vida, cuando impactó nuestra manera de ser, de tal forma que algo se transformó en nosotros. Me encantaría aquí tener todo el tiempo para explicarles, compartirles experiencias y decirles qué ha pasado en diferentes momentos, pero haga de cuenta como si hoy, en esta celebración, en este aniversario, pudiéramos los que compartimos todo esto dirigirnos
personalmente a alguien, como si yo le nombrara a usted personalmente y le dijera, ¿qué celebras en este día? ¿Qué celebras en este momento? Y ya teniendo usted la experiencia del Espíritu Santo, me pudiera compartir todo lo que está pasando y todo lo que ha ocurrido en su vida. Esa transformación entre antes que el Señor esté en nosotros y después. Voy a tomar una referencia bíblica que la resume, que trato de resumirla. Sería muy presuntuoso de mi parte querer explicar todo, querer desglosar todo. Por definición, el Espíritu es lo inexplicable. Por definición, el Espíritu es lo que no podemos aprehender como humanos. No lo podemos abarcar. Al contrario, permitimos que Él nos abarque. Permitimos que Él nos incluya. Esta experiencia indescriptible, esta experiencia inefable. Entonces lo que digamos es solo una aproximación, un parecido a cómo sería. Y yo tomo esta referencia del capítulo 32 del libro del profeta Isaías. Primero, a nuestra meditación le titulo Hasta que venga el Espíritu. ¿Y qué quiere decir hasta que venga el Espíritu? Quiere decir que antes había un panorama, había una situación, pero que esa situación va a ser transformada con la venida del Espíritu. Imagínense ustedes un pasaje desolado, imagínense ustedes una casa, un campo desolado, seco, sin mayor señal de vida, de vitalidad. Pero cuando venga el Espíritu, eso es transformado. Y eso es lo que trata de decir, o lo que nos expresa el profeta Isaías en este capítulo. Es muy amplio, muy extenso. Solo tomo dos partes, ¿verdad? Isaías 32, a partir del 14, en esta versión, Biblia de nuestro pueblo, dice: porque el palacio está vacío, la ciudad populosa desierta, el collado y el atalaya convertidos en cuevas para siempre, en delicias de asnos y pastizal de rebaños. Hasta que se derrame sobre nosotros un aliento de lo alto. Esta palabra me encantó, un aliento de lo alto. Entonces el desierto será un vergel, el vergel contará como un bosque, en el desierto morará la justicia y el derecho habitará en el vergel. El efecto de la justicia será la paz, la función de la justicia, calma y tranquilidad perpetuas. Si me pueden dejar un poquito la referencia ahí, se los agradezco. Vean ustedes todo esto que está diciendo el profeta. No es a lo que aspiramos, a la calma y a la tranquilidad perpetua. No es eso lo que buscamos nosotros, por lo que nos afanamos, por lo que nos cansamos, por lo que sufrimos. Sí, pero fíjese usted, primero describe este pasaje complicado, difícil, desolado, con esas palabras muy poéticas. ¿Qué será aquello que está vacío, desierto? ¿Qué será aquello que es el lugar donde pastan los asnos o los rebaños? Dice, esto era así hasta que se derrame sobre nosotros aliento de lo alto. La palabra espíritu, su significado, su trasfondo es viento, aire. Así es como lo dice el lenguaje en el que fue escrito esto. Y por eso, cuando hablamos de ese viento de Dios, de ese aire de Dios, lo podemos imaginar como el aliento de Dios. Es otra forma de traducirlo, el aliento del Señor sobre nosotros. Entonces aquello de era desértico será como un vergel. Gracias, hermanos. ¿Cómo está su vida y cómo ha estado su vida? Nuestra vida antes de conocer al Señor era como ese lugar desértico, como ese lugar devastado, como ese lugar en necesidad. Pero el Señor lo transforma. Y ese es un acontecimiento tan extraordinario, tan indescriptible, que por eso para muchos es muy difícil capturar, es muy difícil entender, es muy difícil asumir, darnos cuenta que el aliento de Dios no es algo por encima de nosotros, no es algo por debajo de nosotros, sino que esta referencia inmediatamente nos remite a la creación en Génesis 2. Sopló el Señor en la nariz del hombre y fue un alma viviente.
Así como si nosotros antes de conocer al Señor hubiéramos estado como muertos, como adormecidos, pero el aliento de Dios llega a nosotros. Y no es un aliento de Dios que decíamos pasa por encima de nosotros o va a las manos de nosotros, sino va a nuestro mismo ser, a nuestra misma respiración. Por eso nos inspira. Inspirar quiere decir llenarnos en lo interior de esa energía, ese poder, ese algo que transforma completamente las cosas como las vemos. Puede ser que las circunstancias en las que vivimos no cambien radicalmente, pero cuando estamos inspirados, las vivimos de diferente manera. Por eso, el desierto será como un vergel. Lo que se veía de una forma devastada, terrible, se ve de una manera totalmente distinta. Se ve de una forma en que aquello ya no afecta, ya no impide, sino esa inspiración no solamente nos hace sentir diferente, nos hace actuar diferente, nos hace ser diferentes. Y aquí es donde, por causa de tiempo, antes de disculparte, tengo que ir al punto, ¿no? ¿Cuántos de nosotros necesitamos ser diferentes? Aleluya. Actuar de diferente manera, sentirnos de diferente manera ante las circunstancias. ¿Qué pasaría si ese pasaje por el que está usted viviendo ahora, eso que lo haga sentir oprimido, enfermo, angustiado, sin esta calma y tranquilidad de la que habla el profeta, qué pasaría si ante esa situación ahora usted se tomara la oportunidad y pudiera de una forma confiada, de una forma afirmativa decirle al Señor: inspira en mí tu aliento, inspira en mí tu aliento, de tal forma que venga a mí esa capacidad, esa inspiración, esa energía, ese poder, y entonces yo pueda actuar de diferente manera. Yo me sobreponga a todo lo que me esté abrumando, a todo lo que me esté cansando, a todo lo que me esté enfermando. Por eso creemos en que cuando el Señor inspira ese aliento, hay una sanidad física incluso. ¿Por qué? Porque ya no actuamos de la misma manera. Permítanme aquí decirles así muy brevemente la experiencia de una persona. Este era un personaje muy famoso, muy conocido, un hombre ya grande de edad, a finales de sus 50s, y le es diagnosticado cáncer. Y cuando él se da cuenta, pues muchas personas, era muy famoso, muchas personas le preguntan: ¿cómo se siente ante esto? Y él de una forma muy afirmativa en él dice: mire, esta no es una amenaza para mí. El cáncer me va a hacer los mandados. Y quien conozca esta expresión en español se dará cuenta que esta es una expresión muy elocuente. Algo así como: no voy a dar por vencido con esto, no me va a vencer, yo voy a sobreponerme a eso. ¿Cómo se dice eso? ¿Cómo se hace eso? Solamente por esa inspiración, por ese poder, por esa capacidad de alguien que diga: esto no me va a superar, esto no me va a seguir abrumando. Va a declararse esta justicia, esta calma y esta tranquilidad perpetuas. ¿Qué es aquello de lo que usted tiene que sobreponerse ahora? Aleluya, aleluya. Permítame decirle, esta es una oportunidad extraordinaria para usted, de que usted pueda decirle al Señor con todo su corazón, de que usted pueda decir al Señor con toda su decisión: este problema, este conflicto, esta enfermedad o esta adicción me va a hacer los mandados, porque tú estás aquí. Y ahora, inspirado por ti, voy a vivir esta fiesta y voy a asumir en mí esa elección que has hecho de haberme traído este día, y entonces pasar por encima de esto. Nosotros pensamos, y sobre todo los pentecostales nos encanta pensar en el Espíritu Santo solamente como la fiesta, y sí lo es, por supuesto, solamente como la celebración, y sí es celebración, por supuesto, pero hay algo más en el creyente, y es precisamente lo que dice el profeta, ¿no? Y es lo que trato de transmitir a ustedes. Cuando venga este aliento de lo alto, se van a transformar las cosas,
Se va a transformar nuestra manera de ver la vida. Se va a transformar nuestra manera de vernos a nosotros mismos. Se va a transformar la manera de relacionarnos unos con otros. Fíjense cómo muchas de las cosas que nos acontecen tienen que ver por la manera de cómo nos vemos a nosotros mismos. En más de alguna ocasión, culpabilizados, victimizados, oprimidos, porque así nos miramos. No podemos transformar esa visión de nosotros mismos. Y esto nos atrapa, esto nos esclaviza. Y si en esa situación nosotros pudiéramos clamar al Señor y decir: pon en mí tu espíritu, de tal manera que yo supere esto y yo me dé cuenta que no soy una persona así como me he estado viendo, sino que por tu elección me transformas mi ser, entonces voy a poder celebrar. Y voy a poder entrar a la más importante de todas las fiestas. El honor y la celebración a quien ha venido a mí, me ha transformado, y entonces busco seguir en esa conexión, en esa relación, en ese contacto, el aliento de lo alto. ¿Cuántos de ustedes necesitan aliento esta mañana? Necesitan esa energía esta mañana, necesitan esa inspiración esta mañana. Pues bienvenidos, este es el lugar adecuado y este es el lugar importante. Unos con otros nos damos aliento, unos con otros nos animamos, unos con otros nos decimos y nos convencemos. Este es el momento y el lugar en donde podamos experimentar entonces esa presencia tan sanadora, tan restauradora, que va a actuar esa diferencia, va a transformar toda esta situación que describimos como devastada, como terrible, como desierto, como vacío, y lo convierte en el lugar más delicioso que nos podamos imaginar. Originalmente había puesto dos imágenes para poder contrastar esto. ¿Cómo es que de un lugar desértico y devastado pasamos a un lugar de delicia, a un lugar agradable? Y no porque lo sea físicamente, sino porque así nos sentimos, sino porque nuestra manera de vivir, nuestra manera de ser, nuestra manera de comunicarnos es de esta forma. Ustedes han conocido personas que ante situaciones complicadas o difíciles los ven con una sonrisa y los ven con un ánimo y los ven con una energía, como si uno dijera: a ver, ¿de dónde le llega a esa persona esta capacidad de portarse de esa manera cuando aparentemente todo es complicado y todo es difícil? Bueno, pues esta es la intervención sobrenatural y extraordinaria del Señor. Pero una indicación solamente. Cuando hemos vivido momentos difíciles y de adversidad, a veces esto se prolonga durante un tiempo y tiene un efecto en nosotros muy complicado. El efecto es convencernos de que no hay remedio. Muchas dificultades, muchos problemas que pasamos nos atrapan de tal manera como si nos dijera nuestro interior: nunca vas a cambiar, esto no va a cambiar. Tal vez si ocurriera un eclipse solar o un terremoto o un tsunami o te sacaras la lotería, a lo mejor cambiaría, pero tú no vas a cambiar, tú así eres y así vas a vivir. No nos lo dicen así al oído, no nos pronuncian estas palabras, pero es como si así nos hiciera sentir, al grado de que en muchas ocasiones nos vamos resignando a vivir así. La celebración, el acontecimiento, es la oportunidad para decir: no tiene que vivir así toda la vida, no tiene que resignarse a eso toda la vida. Tiene que haber un momento en que usted levante su cabeza y pueda decir: no, ya estuvo bueno, no me voy a seguir permitiendo que esto me oprima y que esto me someta y me deje ahí y me haga pensar que todo el tiempo voy a ser así. No, va a ser así hasta que usted lo permita, hasta que se derrame sobre nosotros un aliento de lo alto. Esto que entre en nuestro interior, esto que nos inspire, esto que a usted le convenza de decir: el Señor no le creó para eso. No lo merece usted. Usted merece otra cosa. Es llamado por el Señor
a vivir de otra forma. Pero puede usted reaccionar y puede usted decirle al Señor: aquí estoy, este es el día, esta es la oportunidad. Aquí estoy listo para recibir este aliento de lo alto, y entonces lo vivo intensamente y permito que me transforme, y entonces yo digo: ya estuvo bueno. No va a seguir siendo así, porque yo decido que ya es el tiempo de que el Señor venga y me demuestre que está conmigo, y yo experimente ese poder, y entonces viva de otra forma. Lo que no existía, ahora lo voy a ver. ¿Habrá en nosotros ese deseo intenso? ¿Habrá en nosotros esa búsqueda que haga esa diferencia? Miren, también ocurre que en más de alguna ocasión, queriendo, ¿cómo decir?, jugarle un poquito al Superman, nosotros queremos resolver las cosas por nosotros mismos. Y hacemos un intento y hacemos otro intento. Y buscamos libros de autoayuda y escuchamos a personajes por ahí muy conocidos y queremos aplicar sus consejos y todo lo demás, y no hacen el efecto que nosotros quisiéramos. En primer lugar, porque cuando el profeta está diciendo esto, no habla de una ayuda exterior que desde afuera nos va a empujar o va a hacer algo en nosotros. No habla de un pensamiento, esto del pensamiento positivo y todo lo demás, que va a transformar las cosas. Por eso me llama mucho la atención esta palabra. La mayoría de las versiones dice espíritu de lo alto, pero me gustó esta palabra aliento de lo alto, porque es algo que entra a nosotros. Es decir, nos transforma desde adentro, no desde afuera. Y esta es la transformación que obra el Espíritu. Aleluya. Donde entonces todo nuestro alrededor se ve de una manera completamente diferente y actuamos ante eso completamente diferente. Cuando explico esto, quiero decir, probablemente más de alguno esté desalentado y haya dicho: es que lo he intentado muchas veces, es que he venido muchas veces, es que he escuchado muchos mensajes. Correcto, yo aceptaría eso, pero yo le invitaría a que se preguntara: ¿ha recibido este aliento de lo alto? ¿Este espíritu de lo alto? No lo sé, le invito a que se lo pregunte. Porque cuando esto viene y nosotros lo recibimos, claro, este momento es sumamente importante, pero también lo vamos cultivando. El punto es que acontezca esto en nosotros ahora. Para esto también es necesario que haya en nosotros, en nuestro corazón, sobre todo, la disposición a recibir este aliento de lo alto, como si fuera una necesidad, como si fuera algo tan urgente que nosotros pudiéramos albergar en nosotros esa esperanza y esa fe, como diría aquel personaje, ¿verdad? No te suelto hasta que no me bendigas. Y cuando hay en nosotros esta fe y esta esperanza, aquí está la promesa. El Espíritu Santo con mucho fue llamado la promesa, es decir, aquello que se había prometido y que esperaba su cabal cumplimiento. Este aniversario y esta fiesta puede ser el día. Les voy a invitar para que ahí donde están en su lugar, incline su rostro, examine su corazón y le confiese al Señor cómo está su vida y cómo está su corazón. Le diga al Señor cómo viene esta mañana. Y si simultáneamente a esto le puede decir qué espera usted del Señor, qué necesita del Señor, lo puede hacer con todo su corazón. Que pueda decir